conocemos y porque queremos conocerlo más. Entonces vamos a sentar las bases, porque voy a hablar de altares. Aquí tenemos pastoras, que Dios mío, el conocimiento que tienen los pastores. Yo no soy pastora, porque le digo a la pastora que quién sabe. Entonces, porque soy así, voy así. Pero Dios es bueno y ha sido bueno. Pero vamos a levantar una plataforma del por qué vamos a hablar de altares. Y leo Efesios 10, del 6 al 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, ustedes mis hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, nos dice la palabra, de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estábamos reunidos en mi casa y con un grupo orando, y que el diablo no tiene derecho. Sí tiene derecho. Aquí lo dice, contra las acechanzas. Y si hace acechanzas, tiene un poder. Y nosotros nos tenemos que poner toda la armadura. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. No nos podemos pelear con el vecino, no nos podemos pelear con miembros de la congregación, no nos podemos pelear con el hermano, porque muchas veces cuando se levantan cosas y contra el esposo o la esposa, porque el enemigo ataca a donde más se quiere y nos atacan donde algo más nos quiere y nos duele, porque somos humanos y nos dolemos. Entonces no tenemos lucha contra ellos. Se pueden levantar comentarios, se pueden levantar cosas, pero no vamos contra ellos. Vamos los que se dejó influenciar, gracias, se dejó influenciar. Entonces no nos levantamos, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay jerarquías, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Oiga, el Señor nos manda equipados para que podáis resistir en el día malo. No nos dice que todos los días van a ser de fresa, light, y vamos a estar una vez que seamos cristianos, porque dice Isaías 45:7, yo creo la luz, creo las tinieblas y creo la adversidad, yo Jehová. Ya, en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Amén. Entonces tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firme, estad quieto, porque cuando uno está firme, ahorita que no me puedo parar muy bien, entonces ando que, me agarran por aquí porque el bastón, me compraron un bastón un poco como para heavyweight, y le digo, bueno, ¿qué quieren decir? Pero bueno, me sostengo mejor. Entonces, Dios nos manda que estemos firmes para que pueda resistir el día malo. Está firmes. Estad pues bien, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Porque a veces, ¿y por qué el Señor escogió los lomos? Si no dijo el costado del brazo, no dijo la frente, dijo los lomos con la verdad, porque muchas veces damos la vuelta y siempre se está hablando atrás y dicen, ese hombre habla verdad, esa mujer vale la pena, ese hermano de la iglesia siempre está con la verdad en su boca, porque atrás es donde se habla. Entonces los lomos de la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que ser justos con todos los demás. ¿Es justo lo que yo estoy haciendo? ¿O es injusto? Examinémonos, hacemos justicia. Y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio y la paz, siempre tenemos que dar a otros de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios abunda. Cada domingo aprendemos algo. Y sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Por qué? Con que podáis apagar los dardos de fuego. O sea, no nos manda marshmallows el enemigo, nos manda dardos de fuego. Entonces, para que con la fe, escrito está, Satanás. Porque no solo de pan, dice la palabra, vivirá el hombre, sino que de toda palabra. Y con que podías apagar los dardos de fuego.
y tomad el yelmo, aquí la cabeza de la salvación, porque cuando vienen los pensamientos, como la vez pasada que predicaba, nosotros ponemos argumentos, si es que dice así en mi familia ha sido, como yo soy brava, y porque yo soy bravo yo no me dejo, y yo aquí, y ponemos argumentos, no, pero es que así lo hacía, porque así mi abuelita, y vamos creando una muralla y poniendo piedras de argumentos. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa peleamos, ¿ya? Y orando en todo tiempo. O sea, son 7 cosas, no subí orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Al Señor le encanta que le supliquemos. Entonces, habiendo establecido la base de lo que voy a enseñar, a predicar, enseñar, ¿qué es un altar? Todos oímos hablar de un altar. Se dice que es un lugar de sacrificio, un lugar alto, no es una estructura, es un espacio sagrado, un punto de convergencia entre lo divino y lo humano. Es un punto de contacto, es ahí donde se fusiona la adoración y la devoción, en el altar, donde se materializa la entrega y se eleva el sacrificio más sincero. Era algo visible que mostraba reverencia. Ustedes vieron en todo el Antiguo Testamento, ven que se levantaban altares. Ya, se ofrecían sacrificios, adoraban a Dios y se establecían pactos. Podían ser usados para propósitos idolátricos cuando se dedicaba a otros dioses. Entonces tengamos en cuenta que un altar es un punto de encuentro con el Rey, con el amado, con el Altísimo. Es fuego un altar. ¿En qué caso se utilizaba? Se utilizaba para hacer sacrificios de gratitud. Miramos cuántos agradecían y levantaban un montículo y levantaban un altar. Adorar a Dios, sellar pactos. ¿Cuántos sellaron pactos? ¿Cuántos estamos sellando pactos? ¿Cuántos estamos dando de gratitud? Por celebración se levantaba un altar como recordatorio de lo que Dios hizo una vez, para entrega, para pedir dirección. ¿Venimos al altar pidiendo dirección o protección o consagración? Me consagro un hijo para ti, Señor. Ya, para invalidar decretos, porque tal vez dicen, de esa familia las mujeres nunca se van a casar, y maldicen, y usted no sabe qué han dicho a sus espaldas, o esas siempre van a fracasar, o a un varón que le dicen tal cosa, siempre van a andar rodando. ¿Oyen palabras de esas? Levantemos altares al Señor. ¿Para qué decretos? Para anular y dejar sin efectos. El mundo espiritual es un mundo paralelo y existe. Y es más real que a veces que el mundo físico que estamos tocando y vemos las plantas. El mundo espiritual es fuerte. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. No estemos apercibidos del mundo espiritual. Se levantaban al altar para pedir perdón por los pecados. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona el altar y la oración? Porque, hermana, yo levanto altares y eso es bueno. Le llamamos levantar altar en una casa. Levantar un altar es una forma de preparar un lugar para tener un encuentro especial con Dios. Me encantaba que hace tiempo fui a la casa de la madre de Amílcar y hacía reuniones y tenía un lugar apartado. Me encantó que tenía palabra en cada pared y que estaba ahí cojines para postrarse y que había alabanza todo el día. Ella conocía y conoce el poder del altar, de la adoración, para adorar al Dios vivo. Y hay respuestas. Yo conocí muy niño, bueno, ya en tiempo me alumbra el sol, a Amílcar, a su hermano, muchachitos. Y yo, wow, pero producto de una mujer, ¿ya? Entonces somos objetos de cambio, ¿sí o no? Orar para hacerse con o sin altar. El orar puede hacerse con o sin altar, ¿sí o no? Podemos orar
y en una forma más directa y personal de hablar con Dios. Es una forma. Se usa la frase levantar un altar. ¿Te lo han oído? Hay unos que le llaman ahora cuarto de guerra y es factible. Tenemos un cuarto. De manera simbólica, como dedicar un tiempo y espacio para buscar a Dios con intención. Porque cuando nosotros conocemos la palabra y sabemos de que no hay nadie que pueda hacer milagros y que necesitamos un milagro urgente con algo de una enfermedad terminal de alguien, y Señor, y clamamos al cielo, o que queremos cambios en nuestras empresas, o que queremos cambios en uno mismo, porque a veces le digo, Señor, hay cosas que no me gusta de mí, examíname, quítame. Pero en términos bíblicos, lo que es altar y oración son acciones distintas, aunque son conectadas, aunque están conectadas. El altar y la oración. Le llamamos altar. La oración es una comunicación directa con Dios, ¿sí? Porque sabemos que le oímos, porque creemos que le hay, porque no nos cuenta por pecado que no creamos, sino que le vamos a orar, porque oramos porque sabemos. Se puede orar en cualquier lugar, como lo hizo Daniel en Babilonia. En cualquier momento usted puede ir en el carro y orarle al Señor. Él nos oye. Ustedes creen, como les dije la vez pasada, que no nos oye, que nos salvó de ese vehículo que casi pega con nosotros y toda la familia le hubiera volcado en esa autopista. Y yo le había dicho, Señor, pon alrededor un muro invisible que ni un carro nos toque. Oí que se dio vuelta y oí rechinar de metal, y cuando acuerdo, como rápido y furioso, tengo las 4 llantas enfrente de la ventana que pasaba y el carro se dio vuelta en otro lado. No nos tocó nada, si no nos hubiera matado. Pero Dios me dijo qué hacer, que orara sin parar, oré en lenguas, pero que no me distrajese por nada del mundo. Y sí, en un momento tarareé algo que iban a la hora y pico antes de faltar de llegar a Austin, Texas, y casi el carro de enfrente brequeó, y el otro, bueno, era un desastre, pero no nos tocó nada. Dios nos oye, hasta parece que pareciera imposible, hasta que uno dice, Señor, quiero pasar esta carretera, y mira el tráfico, abre como abriste el Jordán, cuando acuerde usted ya no tiene carro y te pasa, gracias Padre, gracias Padre. Nos oye, en cualquier cosa pequeñita nos oye. Entonces podemos orarle al Señor en cualquier posición, de pie, sentado, postrado. Le decía a alguien, siéntese, que estaba intercediendo. No, que yo solo lo hago parada. Digo yo, el Señor no es nervioso, el Señor nos oye en cualquier lado. O sea, es un Dios real y está con nosotros y está aquí. Está aquí. Por eso es que les digo, resplandece, porque ha venido su luz. ¿Y qué ejemplos tenemos de altares? Noé levantó un altar después del diluvio. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo el animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Abraham levantó varios altares, como señala en su caminar con Dios. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí otro altar. Pero digo yo, Señor, ¿y quién le enseñó a Abraham a hacer altares? Porque no aparece en la palabra. Pero me llevaba que él venía de Ur de los Caldeos, y quizás ahí miraba a hacer idolatrías y levantar altares a Baales y a otros dioses ajenos. Y él aprendió, pero a hacérselos al Señor. Entonces, él viene edificando altares. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó ahí altar. Entonces, miramos en cada aspecto de la palabra. Estudiamos a Gedeón, estudiamos otros en la palabra, y levantaban altar al Señor. Entonces, Jacobo levantó un altar en Betel. ¿Se recuerdan que Jacobo dijo a su familia, a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantaremos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios
que me respondió en el día de angustia. O sea, lo hizo por agradecimiento, porque respondió en el día de angustia. ¿Cuántas veces hemos venido al altar con un propósito porque nos ha respondido el Señor con agradecimiento? O sea, que los antiguos lo hacían. Y ha estado conmigo en el camino que han dado. Edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios. A nosotros Dios nos aparece, pero estamos tan acostumbrados, no sé, que no percibimos de que Él es y actúa en nosotros. Miramos los milagros de cotidiano y no le damos las gracias. Entonces, esta mañana es mi propósito y el propósito del Señor, que seamos agradecidos con Él. Y sé que sí, mucho lo somos. Pero yo me detengo en este profeta destacado en el Antiguo Testamento. Me encanta Elías, me encanta. Bueno, no puedo decir encanta porque viene de encanto. Me gusta. Sí, porque nosotros de encantamiento nada. Este varón estaba enardecido, estaba molesto, porque de todos los que habían gobernado Israel, Acab hacía lo malo delante del Señor. Entonces, Elías, que era de los moradores de Galad, dijo: Acab, vive Jehová de Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Porque estaba molesto. Él levantaba a dioses paganos, levantaba todo un montón de altares. Entonces él hablaba conforme al corazón de Dios, que estaba molesto por lo que este varón hacía. Y vino él, palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí. Dios lo protegió y lo llevó al arroyo de Querit. Y ahí, como ustedes saben, le mandó de comer a unos cuervos, pero la gente dice que fueran mercaderes que le sacaban el ojo vendiéndolo más caro, que le llamaban cuervos, o será cuervos literales. Ahí dice cuervo, que son cuervos literales. Entonces, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió en el arroyo de Querit, pero también hasta el arroyo se secó. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pasaron muchos días, creo que dice al tercer año después. Elías fue a mostrarse a Acab y el hombre era grave en Samaria. Acab ya llamó a Abdías, su mayordomo. A este lo llamó para que fuera a buscar donde había agua. No tenían agua en Israel. Los ganados estaban muriendo. Ni siquiera una parte ve y busca fuentes de agua y todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba para que coman los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Le procuró mejor las bestias que el pueblo que tenía, que comieran las bestias y el pueblo que estaba con hambre. Este Acab era malo en su corazón. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Y Acab se fue por un camino y Abdías fue por otro. Pero Abdías fue a buscar, y yendo Abdías por el camino se encontró Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Di a tu amo que aquí está Elías. Él tenía coraje, se paraba con cualquiera. ¿Por qué? Porque conocía quién era el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, no hay enemigo que no se ponga y nos estorbe. Y le podemos declarar la palabra, porque lo conocemos. Entonces dice: ¿en qué pecado para que me entregas a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Le dice el sirviente a Elías: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Lo andaba buscando, así como buscan a una personaje ahora en Honduras. Ya, cielo y tierra. Y todos han respondido: no está aquí, a reinos y naciones, y lo andaba buscando por todos lados. Ve, di a tu ama que aquí está Elías. ¿Cuál es el problema? Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te lleve a donde yo no sepa, le dijo el criado. ¿Cómo sabía este criado que el Espíritu de Jehová estaba sobre él? Porque reconocía a los profetas. Dice la palabra: creed en los profetas y seréis prosperados.
Muchas veces también hay profetas que no son profetas, le decimos de otra cosa aquí en Honduras, pero la palabra suena muy pesada, y entonces hablan lo que no es y hablan de parte de Dios y tal vez Dios no les ha dicho. Y mucho cuidado que se use para andar dando profecía, cosa que Dios ni siquiera les ha mandado a decir. Tenemos que pesar esa palabra que se nos da, no a cualquiera, porque también hay personas que van y si me dijo tal cosa el profeta y ahora me voy a poner otro vestido, porque así ya no me reconozca y tal vez me diga otra cosa. Entonces andan buscando profetas, pero no consultan su santa palabra. Y si no consultamos la palabra, nada hacemos. Si no nos dice el Señor y nos revela, Señor, ¿qué quieres decirme en esto? Estamos jugando a ser cristianos mediocres, y no podemos ser cristianos mediocres. Esto es como una universidad donde nos graduamos para salir al mundo y poder enfrentarnos con el mundo. No es fácil estos tiempos que estamos viviendo. No es fácil que tenemos bombardeos de aquí, de la televisión, del esto, de todos lados. Y miramos cómo las tinieblas se han levantado. Pero nosotros conocemos el poder del Señor. Conocemos quién es Él. ¿No has dicho a mi Señor lo que hice? Que cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, escondía 100, 50 y 50 en una cueva y 50 en el otro. Entonces, y los mantuve pan en agua. Un hombre que tenía temor porque esta mujer estaba matando a los profetas del Señor. Es como que ahora se agarraran y empezaran a agarrar pastores aquí y donde los escondemos y mantenerlos. Este hombre tenía el criterio bien centrado. Pero a veces matamos a pastores hablando con cosas que no son con la boca. Los matan de la primera vez, empiezan a criticar. No, es una manera de matar también. Entonces, y ahora dice tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, otra vez le dice, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Y cuál es el miedo, como dice? ¿Y cuál es el miedo? Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y ahí ustedes miran lo que todos ya sabemos, que le dijo hasta Elías, convoca a todo el pueblo, a los 450 de Baal y a los 400 de Acera. En otras traducciones, los profetas del bosque. ¿Les suena Acera? Como acerrín, como acerrillos de madera. ¿Por qué? Porque eran los profetas del bosque. Y dicen que esos profetas, cuando levantaban imagen a la diosa ahí del bosque, ponían un monolito así de madera y le llamaban acerrín con M. Suenan las palabras en español, ¿no? Entonces, pero los que más a los profetas de Baal le dicen, dénselo, pongan ellos 2 bueyes y denle uno al otro y pongan esto, pongan el otro, pongan las piedras. Y entonces yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocado luego, dice, vosotros el nombre de vuestros dioses, háganlo ustedes, les dijo, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Los retó a los profetas de Baal. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y empezaron a hacer el altar, los que estaban con Baal. Y dice la palabra que entonces escogieron el buey y empezaron todos a dar vueltas ahí en el altar. Baal responde, nos decía, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estaba dormido. Se durmió tu Dios, le decía Elías, se reía de ellos. ¿Ya? Se durmió. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás esté meditando, le digo, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, le dijo. De todo les digo. Y hay que despertarle. Está dormido el Dios de ellos. El Dios nuestro no duerme, dice, que Él guarda a Israel. De noche y de día Él vigila.
Dice el Salmo, Señor, responde a mi alma mientras duermo. Habla a mí, Señor, mientras duermo. Si no me das una revelación, si no venga un pensamiento a mi vida para que me dirijas, digas el camino el día de mañana que tengo que seguir. Y hay que responder, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre, para chorrear sangre sobre ellos. Hasta ahora, los altares de Baal hay derramamiento de sangre. Sí, cortan gallinas, animales para presentarlos a sus dioses. Y últimamente Honduras ha visto lo que ha ocurrido poniendo y levantando a profetas de Baal, a levantando a otros dioses y no al Dios verdadero, al único que vive y el único que nos da respuesta. No hay nadie que nos dé respuesta a nosotros, solo Él. Así que no se busquen otra manera de hacer para que nosotros, Dios, nos dé respuesta. Dios con minúscula. Busquemos al Dios verdadero. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Estaba seguro Elías. Y componiendo Elías, después él empezó a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Componiendo Elías el altar de Jehová que estaba derribado. En esta nación tenemos que levantar el altar de Dios para Honduras, el altar de Dios en nuestra familia. Tenemos que levantarlo. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Empezó a invocar el nombre del Dios verdadero. Elías reconstruye el altar, que es una acción simbólica de restaurar la adoración verdadera. Resultado que tenemos cuando levantamos el altar es que Dios responde con fuego. Tú quieres ver un fuego real, pero es el fuego verdadero, porque es el fuego que quema, porque quema en tu corazón, que sabes que has tenido respuesta de Él, que sabes que Dios es real, que sabes porque lo sientes que Él vive, y que esa respuesta la has visto. Yo vi a mi esposo, ya él falleció, que estaba ciego, 3 veces en Estados Unidos fue operado, y las 3 veces volvía a quedar ciego. Me decía, ya ve el pastor Misael, porque lo conocía de la voz y le decía que sí, pero estaba ciego. Y esa vez se oró y pedía yo al Señor. Me acuerdo que cuando lo operaron en Tegucigalpa, yo clamaba y me ponía hasta el cojín para que no me oyera él llorar, y voy a ver. Sí, le decía yo, sí, pero yo sabía que no iba a ver otra vez de nuevo. Pero yo clamé y le decía: Señor, es que no te duele. Peleaba. Él es mi carne. Y mi carne a mí me duele. Él es mi esposo. Peleemos por los esposos. Peleemos por las familias. Peleemos porque Él lo hace. Yo lo he visto. Yo sé de lo que hablo. Cada cosa que yo le he pedido en mi empresa, yo me voy. Y sí, parece loco uno. Presentándole: mira, papito, me gusta. Voy a ir a una feria de equipos, pero yo no voy a ir solo a ver para comprar y para ver solo. No, yo iba, le ponía la mano a cada equipo. A los años, al tiempo, el equipo estaba dentro de mi laboratorio, estaba allí. Y allá que valía 35,000 y todo valía $40,000, el otro 50, el otro 60, y Dios me lo daba $5,000 al mes. Y el mismo equipo: mire, doctora, no, es que este es el equipo que tenemos. Pero yo dije: Señor, yo le puse en las manos a uno más nuevo, pero bien, me puede servir. Al ratito después me hablan: mire que nos equivocamos en el inventario, era el nuevo, porque el que yo había orado allá en la feria de equipo. Dios es real, Dios es real. Entonces sabemos y reconocemos, pero tomémosle en cuenta a Él.
la ofrenda y el altar representaban adoración y obediencia. Dios nos manda que tengamos obediencia. Santo Padre, están perturbando. Perdonen ustedes que no lo había pagado. La adoración y obediencia representa el altar. Arrepentimiento y perdón de pecados. Gratitud y comunión con Dios. Estamos en guerra. Estamos en guerra de altares, porque es una batalla entre la obediencia y la desobediencia, entre la obediencia y la rebelión. Las tinieblas hacen sacrificio de animales, como les decía, la verdad y la vida, que es Cristo, el vino es su sangre del Cordero, porque si aquellos usan sangre de animales, Dios usa el vino, prototipo de la sangre de Cristo. El derramamiento de sangre y el pan es su cuerpo. Todo es figura. Él lo dejó ahí evidente como un altar, porque el incienso es el olor fragante, que es la oración. El fuego, la recompensa del fuego de Dios. Entonces, todo tiene que ser. Pero la ofrenda más grande y la ofrenda perfecta es el Señor. Sí, tuvo un madero y Él fue la ofrenda perfecta para nuestros pecados. No hay otra ofrenda, que pues ya no se existen sacrificios, porque Él es la ofrenda perfecta. Y se le llama que Él hizo una expiación, que viene del latín expiatio, que significa purificación o santificación de una culpa. Muchas veces el Señor nos perdona de pecados, pero como yo digo, que queda como una impronta. El Señor limpia el pecado en nuestro corazón, pero como que deja una impronta, y esa le llamamos culpa. Y esa culpa es como un lastre, lastre, no, sino que una bola que no nos permite avanzar, porque tenemos culpas en el corazón y eso daña a nosotros, porque Dios ya nos ha limpiado. Él pagó el sacrificio por nuestros pecados, pero es que no creemos que Él ha sido capaz de perdonarnos. Que si una mujer en el tiempo que no conocía al Señor, pero vino, la aceptó, pero si en el tiempo pasado abortaba, o si aquel asesinó, ¿cuántas veces? Pablo, ¿dónde estaba? Y que asolaba y que buscaba a los cristianos. Entonces, pero quedan culpas, pero el Dios nuestro, el que yo sé, sana, liberta, no castiga, no es severo, porque es amoroso. Claro, permite muchas cosas. Se reconcilia, donde la expiación es donde se reconcilia el ser humano con Dios mediante la eliminación del pecado y la culpa. Implica un acto sustitutivo para satisfacer la justicia divina y permite el perdón. Por eso es que muchas veces se dice en el Antiguo Testamento sacrificios de animales, porque es importante el día de expiación, que se llama Yom Kippur, que lo celebran aún, descrito en el Levítico, donde el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por el pecado del pueblo. Ya Él hizo el sacrificio. Un macho cabrío era sacrificado por los pecados. El otro macho cabrío era enviado al desierto como chivo expiatorio. Creo que de ahí viene la palabra, que usan mucho, chivo expiatorio. Porque la vida de la carne en la sangre está, y os he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre para expiación. Pero ahora ya nos, Jesucristo, el cumplimiento en Jesucristo, el sacrificio perfecto y definitivo por los pecados de la humanidad. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
el mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Él es el único que pagó por el pecado nuestro. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio para el perdón de pecados. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Él se entregó, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando hablamos de pecados, Jesús, el Hijo de Dios, se ha compadecido de nuestras debilidades. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Pero hermano, ¿y qué todo esto con el altar? ¿Qué todo esto? Sí, el Señor Jesús hizo una advertencia y no lo había visto hasta que dije, sí Señor, esto es una advertencia. Ay de vosotros, dice, guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, dice el Señor, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Hagamos una pregunta. O la iglesia, o lo que ponemos en el templo, el diezmo, la ofrenda, que santifica, el templo que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Preguntémonos, ¿cuál es mayor? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Al decir que el altar santifica la ofrenda y el templo santifica el oro, Jesús señala que lo divino otorga valor a lo terrenal. Entonces, si venimos a presentar ofrendas al Señor, y no al revés, porque si no estamos usando materialismo espiritual donde se valora más lo externo, el oro, la ofrenda, es que puse tanto, y yo creo que a veces hay que convertir el bolsillo, ya, pero no es del bolsillo que dicen mucho que hay que convertir, eso está mal dicho, y es de mal gusto, y es una ofensa al pueblo de Dios, es una ofensa, que la presencia de Dios en el altar de hoy, el nuevo pacto, el altar ya no es físico, sino espiritual. Nos convertimos, como cantaban la alabanza los muchachos, en altar y sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, dice la palabra, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cada vez que ofrendamos con sinceridad, lo hacemos en el altar de nuestro corazón delante de ellos. Hoy, el altar también es esto: humo que sale del sacrificio, la ofrenda, la leña y las piedras. Pero ¿qué son las piedras? Pedro dice en primera de Pedro 2:5 dice, y ustedes también nos llama piedras vivas. Qué casualidad que para construir un altar se recurría y se requerían piedras. Y ustedes como piedras vivas son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, no se lo olviden, somos piedras vivas. La leña, ¿qué simboliza la leña en el altar? Sino la entrega, el esfuerzo y la preparación necesaria para llevar a cabo el sacrificio de algo a Dios, que es un compromiso que hacemos como acto de consagración a Dios. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, venimos con un pensamiento y vamos a ofrendar. Ya sabemos que pasamos, pero pasamos sin conocimiento.
de lo que estamos haciendo. Porque ya es la hora, ya mira que pasa fulano, ya saben que es el momento de ofrendar. Lo ofrendamos con conocimiento, con el corazón, como sabemos que Dios quiere que se haga. La leña simboliza el esfuerzo y la preparación necesaria nuestra para venir a poner la ofrenda, lo que sigue arriba, el altar, y el humo, las oraciones de los santos que llegan al trono de gracia, porque Él se complace, o como olor fragante. ¿Qué es la ofrenda? Hoy en que hablé de todo lo que es altares, de lo que sucedía, de la guerra. La ofrenda proviene de ofrenda, que es el sustantivo femenino derivado del verbo ofere, que significa ofrecer o presentar algo voluntariamente. Eso es lo que significa la etimología de la palabra. Pero ¿qué nos dice la palabra? Dar con alegría y generosidad. El que siembra escasamente, dice la palabra, también segará escasamente. Si yo digo, tengo toda esta gran parcela, no, pero lo voy a sembrar este poquito, pues solo eso voy a cegar. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Esto suena un poco duro, no dé por necesidad. Porque muchas veces desde los templos y los púlpitos se pide de para la iglesia, para hacer esto, para un baño. No. El Señor quiere que nosotros presentemos ofrenda para bendecirnos a nosotros. Porque muchos dicen para que se enriquezcan pastores. Cancelo esa palabra. ¿Por qué? Porque es para que ustedes se bendigan. La obra camina. Sabemos que si yo tuviera aquí 500 lempiras, es un tiempo de vida de alguien que le pagan un salario, decir, salario mínimo, lo que sea, pero de aquí al 1 al 30 que lo recibís, has pasado una vida, un tiempo de vida. Ese tiempo de vida se traduce en papel, en moneda, es un tiempo. Entonces, que no dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, según lo que uno tiene, será acepta según lo que uno tiene. No dice, da 1000, coloquen aquí y empiezan a manipular al pueblo. No es así, no es así. Hay una manera, que esto me llama poderosamente la atención, lo que hizo el rey David. David vio que el ángel estaba con la espada para poner peste en todo Israel. Y se fue y le dijo el Señor, ve a la era de Arauna el Jebuseo, porque él ahí tiene para que me levantes altar. Por lo que se escondieron 4 hijos suyos que le estaban, y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró y le dijo, eres rey. Y toma para levantar holocaustos, toma todo, lo que quieras. Al final le dijo David, no sacrificaré holocausto que nada me cueste. Miren, hermanos, estamos en una guerra de lucha, guerra de altares. Me contaba un pastor amigo mío de que una señora le dijo, ay pastor, ¿qué me aconseja? Mi hijo anda en drogas. Y yo sé que si le doy dinero va a ser para drogas. Ok, déselo. Ella se quedó, ¿cómo que le voy a dar el dinero? Lo voy a gastar en dólares. Si usted le da 50, ponga en el altar 51. Pelee esa batalla. Si estás peleando por un esposo, por una enfermedad, ponla en el altar. Y esta es hora que sepas que la ofrenda, el diezmo es irrevocable, indeflexiblemente diezmarás, pero la ofrenda hay que hacerla con razonamiento, la acción de ofrendar, porque como dice, primero pon la ofrenda en el altar y ponte a cuenta con tu hermano. Que en el Nuevo Testamento no se habla, sí se habla. Ponte a cuenta con tu hermano. ¿Por qué? Porque nos quiere limpios de corazón. Nos quiere que nosotros vengamos libres
a poder sembrar, a poder ofrendar. La ofrenda tiene un poder, la ofrenda consume y es un fuego encendido. Que aquí se llame como se llame, pero esto es un altar encendido al Señor. Este es un altar. Yo quiero que las hermanas pasen con los ofrenderos, que pase la pastora. ¿Por qué? Porque vamos a venir por familias. Y hermanos, antes de ofrendar, pongámosle nombre. Digan, Padre, yo ofrendo por agradecimiento. Yo ofrendo porque quiero ver cambios en mi empresa. Yo ofrendo porque yo quiero esto. Yo quiero el otro. Díganselo como buen papá. Él quiere saber qué es lo que quiere. Sabemos que Alcances es un lugar bendecido y vienes a ofrendar, pero vienes a ofrendar porque lo piden y porque ya saben que es la hora que toca, que después de la música de alabanzas y de adoración viene la ofrenda. No, hermanos, no pierdan la oportunidad que Dios está dando con una causa para que le digamos al Rey: Señor, yo aquí me presento hoy, porque yo sé que me ha bendecido, estoy agradecido. Y si usted ya tiene todas las áreas cubiertas, ponga ofrenda por este país, que necesitamos que el fuego de Dios corra por este país. Que el fuego de Dios y Padre Santo, que haya un despertar y un avivamiento de la palabra de Dios hasta el último confín de Honduras. Presente ofrenda por lo que usted quiera, pero siempre presente por Honduras, porque es una guerra. Ellos presentan y sacrifican animales o hacen actos a los Baales, pero nosotros venimos a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pase la alabanza en el nombre de Jesús. Hoy venimos y la pastora, como cabeza de aquí, va a orar por esa ofrenda. Amén. Gracias, Señor, por esa palabra. Que Dios la bendiga, hermana Lili, por esa palabra que Dios la sigue usando. Vamos en reverencia a ofrendar. Cuando ofrendamos al Señor y cuando uno coloca ya su ofrenda en el altar, que hay algo que yo le he dicho a los encargados de motivar la ofrenda: nunca me le digas al pueblo que decían porque Dios le va a dar tu siempre, sino porque tenemos que hacerlo en gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando colocamos esta ofrenda, ya no solo significa dinero cuando la colocamos ahí. Pastora, ya significa bendiciones para nuestra vida. Ya significa algo más. Cierre sus ojos ahí. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje que nos dices a través de hermana Lili. Señor, te damos acción de gracias esta mañana. Junto con los que nos están viendo, Padre, hoy venimos delante de tu altar. Vamos a ofrendar aquí un altar de adoración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nadie vaya a ofrendar esta mañana con un corazón dolido o herido, que en segundos pueda perdonar a quien hirió, a quien le dañó, Padre, porque Señor, tú amas al dador alegre, pero tú dices también que si tenemos algo contra el hermano, es mejor que lo arreglemos antes, Padre. Y yo declaro que esta mañana la palabra corra sobre nuestros espíritus, Señor. Y Padre, toda aquella persona que tengamos atravesada en el corazón, ahora es una mañana para perdonar. Es una mañana para decir: Señor, perdonamos a todos los que nos han ofendido. No de ahora, de antaño, Padre. No de ahora, sino desde que estaba en el vientre de mi madre. Oh, en el nombre de Jesús. Toda palabra que fue lanzada sobre los hijos del Rey de Reyes, toda palabra de acusación, toda marca, Padre, ahora es puesta en tus manos. Señor, el Dios que nos ama, el Dios que nos libera. Hoy vamos a venir a ofrendar a este altar con un corazón alegre, con un corazón dispuesto para tu obra y para tu gloria. Aleluya. Amados, hay unos segundos, porque hay en su corazón haya sido lo que haya, palabra grosera que le hayan dicho, y usted en algún momento ha pasado los años, lo olvidó y quedó ahí a un lado. Hoy es una mañana linda,
para soltarnos en el altar de Dios. Su ofrenda es bendición. Pero lo primero que Él quiere que ofrendemos es nuestro corazón en su presencia. Nuestra vida rendida enos aquí, oh Rey. Nos rendimos delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice, da las fuerzas a cada uno. Fortalécelo, Padre. Bendita las familias aquí representadas. Bendito sus hijos. Bendito sus empresas. Bendito sus centros de trabajo. Aleluya. Bendito todo lo que toque. Y todo lo que toque en sus manos será prosperado y multiplicado en el nombre de Cristo Jesús. Y esta mañana también fluye sanidad en los cuerpos. Entraremos a la altar. Poder tuyo cae sobre nuestra vida. Oh, la gloria, oh, la gloria de Dios sobre nuestra vida. Cae en cada uno de nosotros. Señor amado, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Ramasaka. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Esta mañana vamos aquí al altar. Y con un corazón agradecido, decir, Señor, aquí está.